Bueno, hoy seguimos con la unidad 2 de esta edición del taller de filosofía griega. La unidad 2 era Panorama de la Sofística. Y bueno, nosotros esta unidad 2 la estructuramos en principio con un panorama general de la sofística en la reunión anterior a la anterior, y a eso le agregamos un panorama de la visión crítica platónica de los sofistas de forma genérica, porque dijimos que en Platón se podían discernir por un lado una crítica genérica o general a los sofistas, y por otro lado una crítica específica, particular a cada sofista en los distintos diálogos. Las críticas particulares a los sofistas las vamos a dejar para cuando estudiemos a los sofistas respectivos. En la reunión anterior vimos cómo Platón criticaba genéricamente a los sofistas, en tanto estos eran rhétores y maestros de retórica. A su vez, habíamos visto que la retórica que enseñaban los sofistas y en particular los que seguían la línea de Protágoras, incluía una disciplina o una subdisciplina que se llamaba erística o técnica de la discusión. Entonces, en esta formación retórica se lo formaba también en erística. ¿Eris? Sí, eris significa discordia. Hoy vamos a considerar la crítica de Platón a los sofistas en la medida de que practican la erística y enseñan la erística. Esta crítica se encuentra en el diálogo sofista. Esta crítica de los sofistas como erísticos y como profesores de erística se encuentra en el diálogo sofista. El diálogo sofista pertenece a la sección de la obra de Platón que se conoce como obra de vejez. La obra de vejez, a su vez, tiene dos partes. Primero, un bloque que contiene los diálogos Parménides, Teteto, Sofista y Político, y después un segundo bloque, donde incluso hay obras sin terminar, que incluye obras como Filebo, Las Leyes, Timeo y Critias. ¿Bien? Entonces, el sofista es un diálogo de vejez de Platón. Tiene la curiosidad de que el principal protagonista y el que se supone que es portavoz del pensamiento de Platón no es Sócrates, como es en general en los diálogos de Platón. No es Sócrates, sino un personaje que se lo llama extranjero de Elea sin más datos. ¿Bien? El diálogo sofista tiene dos niveles, podríamos decir. En un primer nivel, que es el más general y es el que engloba el todo del diálogo, el problema es dar la definición del sofista, decir qué es un sofista. ¿Bien? Ahora, en otro nivel, y relacionado con el anterior, cuando se investiga
la definición de sofista como erístico, surge el problema o la paradoja de la opinión falsa. ¿Cómo es posible decir algo falso si lo que no es, no es? Parecería que si se puede decir lo falso, entonces lo falso es, pero lo falso es lo que no es, entonces lo que no es es. Y ahí está la paradoja. Bueno, Platón resuelve esta paradoja de la opinión falsa, que es una paradoja que aparece en varias obras de Platón, por ejemplo en el Crátilo, en el Eutidemo, incluso en la República, pero utilizada con fines distintos. No es vista como paradoja en República, sino que Platón acepta la tesis de la paradoja de la opinión falsa y la utiliza para sus propios fines, en la construcción de la teoría de las ideas y la epistemología ligada a esta. Ahora, en Sofista, el trabajo de la paradoja de la opinión falsa empieza en 236D y se extiende hasta 264B. La conclusión es que es posible el pensamiento falso, el discurso falso, y que en cierto sentido lo que no es es, y es posible expresar lo que no es y de esa forma decir algo falso. Porque se introduce en el sofista una concepción del no ser que no es la que genera el problema. La que genera el problema es la concepción del no ser como lo contrario del ser. Y la concepción del no ser que se genera para resolver el problema del discurso falso es la del no ser como diferencia. Entonces el discurso falso es falso porque dice algo diferente de lo que es, no porque diga lo contrario de lo que es. Si dijera lo contrario de lo que es, caemos en la paradoja. Bueno, en el tratamiento de esta paradoja, Platón reelabora la teoría de las ideas, en contraste con la versión clásica de la teoría de las ideas que podemos encontrar en la etapa clásica de Platón, que contiene los diálogos Fedón, Banquete, República y Fedro. Bien. Ahora yendo con esta introducción, ya podemos entrar en el tema de, bueno, ¿qué es un sofista? Ese es el problema. La conversación empieza de esta manera. Sócrates le pregunta al extranjero de Elea: ¿el sofista, el político y el filósofo son una sola cosa, o son dos, o son tres? Y la respuesta del extranjero es que son tres cosas distintas: el sofista, el filósofo y el político. Y entonces ahí la conversación se endereza a definir al sofista, definir qué es el sofista. Y para definir qué es el sofista, Platón va a apelar a un método de definición que él cataloga como el método dialéctico de definición y que aparece, por ejemplo, en el Fedro, en el sofista, en el político. ¿Y en qué consiste este método de definición? Lo que se define es una forma. ¿Bien? Supongamos la forma A. Tenemos una forma A que queremos definir. ¿En qué consiste este método? Tenemos una forma A que queremos definir. El primer movimiento del método es buscar una forma sumamente general que abarque a la forma A, que contenga a la forma A.
Supongamos que esa forma general es la forma X. Bien, entonces el primer movimiento, queremos definir la forma A, supongamos la del sofista. Buscamos una forma muy general que incluye, que subordina, que subsume a la forma A. Supongamos que esta forma muy general es X. Entonces, después, ¿qué hacemos? Tomamos la forma X y vemos en cuántas formas se divide. ¿Cuántas subespecies tiene? ¿Bien? Y supongamos que la forma X tiene dos subespecies, Y y Z. Supongámoslo. ¿Bien? Entonces, ahora el problema es, ¿la forma A está subordinada a Y o a Z? Supongamos que se concluye que está subordinada a Z. Entonces, ahora lo que hay que hacer es dividir la forma Z en subespecies, en subformas, en formas subordinadas, y supongamos que estas formas subordinadas son R y S. Entonces, ahora el problema es, ¿la forma A está subsumida, está incluida en la forma R o en la forma S? Supongamos que está incluida en la forma R. Entonces tenemos que, hasta aquí, la forma A está subsumida en la forma X, en la forma Y y en la forma R. ¿Bien? Y se va formando una especie de árbol. Entonces, tenemos que A está subsumida en R. El punto es, ¿A es igual a R o no? Si no es igual, todavía no terminó la definición. Si llegamos a que R es igual a A, terminó la definición. Y la definición es X y R. La definición de A. X y R. O sea, las formas que incluyen a A hasta llegar a A. Supongamos que R no es A. Entonces, el problema es dividir de nuevo R en subespecies. Supongamos que R tiene dos subespecies, T y V. Y el problema ahora es, la forma A que queremos definir, ¿está subsumida en T o en V? Supongamos que está subsumida en T. Y supongamos, por amor al argumento y para terminar la explicación del método, porque en realidad ya es suficiente para explicar el método lo que hemos expuesto, supongamos que A es igual a T. Entonces, ¿cómo se define A con este método? Bueno, A es X, Y, R, T. A es igual X, Y, R, T. Por poner un ejemplo que pone el propio Platón en el Sofista. Supongamos que queremos definir la forma de la pesca con caña. ¿Bien? Primero que nada, se ubica el género más general que abarca la pesca con caña. ¿Bien? Esta forma más general es de una técnica, porque la pesca con caña es una técnica, es una técnica. ¿Bien? Sí. Entonces, dividimos la forma de la técnica. Y se divide en dos la forma de la técnica, dice Platón. Hay técnicas productivas, que producen cosas, y hay técnicas adquisitivas, que se apropian de cosas. ¿Bien? Entonces, ¿bajo cuál de estas dos formas en que se divide la técnica está la pesca con caña? Bajo la forma de la técnica adquisitiva, ¿verdad? Porque la pesca con caña no produce lo que pesca, sino que lo apresa, lo captura. Bien. Entonces tenemos que la pesca con caña pertenece a la técnica adquisitiva.
A su vez, la técnica adquisitiva se divide en dos formas, dice Platón. Una es el intercambio mutuo voluntario mediante regalos, pagos y mercancías, y la otra forma es la que se refiere a todo lo apresado por acciones o por razonamientos, y se le llama técnica de la captura. ¿Bien? Entonces, la técnica adquisitiva se divide en la técnica del intercambio, que puede incluir el negocio, pero también la casa, por ejemplo. No, la casa no, el negocio. La casa es parte de la técnica de la captura. Bueno, el punto es que la técnica adquisitiva se divide en dos. La forma del intercambio y la forma de la captura. A su vez, la pesca queda subsumida en la forma de la captura. ¿Bien? Entonces hay que dividir la técnica de la captura. Y se divide en dos, en la lucha y en la caza. ¿Bien? Se divide en dos formas la técnica de la captura. La pesca cae bajo la forma de la caza, con Z. A su vez, la técnica de la caza se divide en dos. Por un lado, hay una caza de especies inanimadas, por ejemplo, la minería, y hay una caza de especies animadas, de seres vivos. ¿Bien? La pesca con caña cae bajo la forma de la caza de seres vivos. A su vez, la caza de seres vivos se divide en dos formas. Por un lado tenemos la caza de lo que camina, de los animales terrestres, y por otro lado tenemos la caza de los animales que nadan, dice Platón, porque entiende que los pájaros nadan en el aire. ¿Bien? Entonces, la pesca queda subsumida bajo la forma de la técnica de la caza de seres vivos que nadan. A su vez, la técnica de la caza de seres vivos que nadan se divide en dos. Tenemos por un lado la caza de aves y por otro lado la pesca, la caza de seres vivos acuáticos. ¿Bien? Bajo esta última forma está subsumida la técnica de la pesca con caña. A su vez, esta técnica de la pesca se puede dividir en dos partes. Porque una forma de cazar peces es a través de redes, por ejemplo, y otra es a través de un golpe violento. ¿Bien? Obviamente la pesca con caña no es del tipo de caza con redes, sino con golpe violento. Y eso se llama caza contundente, dice Platón. A su vez, y ya estamos cerca de llegar a la definición de la pesca con caña. La pesca con caña pertenece a la caza contundente porque es con violencia. Y dice, la forma de la caza contundente de peces se divide en dos. Por un lado, cuando la caza implica un movimiento de arriba hacia abajo con un tridente, se llama caza con tridente. Ahora, cuando la caza del pez es de abajo hacia arriba con un anzuelo, es otra forma. Y eso es la pesca con caña. ¿Y cómo se divide? ¿Cómo se termina definiendo la pesca con caña? Bueno, la pesca con caña es una técnica adquisitiva de captura, de caza de seres vivos, de seres vivos que nadan en el agua, que es con violencia
con anzuelos y que captura de abajo hacia arriba. ¿Bien? ¿Se entiende el método? Bueno, este método, Platón, este método que se llama el método de la diáiresis. Diáiresis significa división. En realidad los conceptos son dos. Los conceptos claves de este método dialéctico de definición son dos. Sinagogué, que significa reunión y que apunta a ese movimiento de incluir la forma que queremos definir en una forma mucho más general que la abarca. Bien, eso es la sinagogué, el momento de reunión. Y después la diáiresis, la división, que aplicamos a esa forma más general y después a las formas subordinadas que incluyen a esa forma que queremos definir. Aplicando este método, Platón va a producir 4 o 5, según como se quiera ver, definiciones del sofista. La primera, aplicando este método, va a decir que el sofista tiene una técnica adquisitiva de caza que se ocupa de seres vivos que caminan, terrestres, domésticos, humanos, en forma privada, por un salario, con intercambio de dinero, con apariencia de enseñanza y que se ejerce sobre jóvenes adinerados y distinguidos. Esta es la primera definición que da Platón del sofista. El sofista es un cazador, por lo tanto su técnica es adquisitiva. Ahora, es un cazador que caza jóvenes adinerados y distinguidos, por lo tanto caza hombres, pero no es una caza violenta, porque es mediante el ofrecimiento de una enseñanza y por un intercambio de dinero. ¿Bien? Esta es la primera definición del sofista que da Platón en el sofista. El sofista es un cazador de seres vivos que caminan, terrestres, domésticos, porque los hombres son animales domésticos, se dice en el camino, por un salario, con intercambio de dinero, con apariencia de enseñanza de la virtud, y que se ejerce sobre jóvenes adinerados y distinguidos. Quiero decir una cosa. De las 4 o 5 definiciones que da Platón, las primeras se consideran intentos fallidos, porque se considera que no se apresa al sofista por su técnica específica. Recién se va a admitir como definitiva la última definición del sofista, porque se considera que ésta sí captura al sofista por su técnica específica, que es la erística o la antilogía. Erística y antilogía es lo mismo. ¿Bien? Y resumiendo, la erística es un entrenamiento en la discusión para ganar discusiones sin importar la verdad. Es un entrenamiento para ganar discusiones, no para investigar, no para conocer. La erística no está vinculada a la verdad, está vinculada a la verosimilitud, a lo que parece verdadero. Porque el entrenamiento erístico apunta a vencer en la discusión, no a conocer. Por esto también se puede decir que la educación que los sofistas brindaban era para la práctica, ¿no? Era para la práctica y sobre todo para la práctica política, como ya hemos dicho en reuniones anteriores. Bueno, la primera definición a la que Platón llega aplicando el método de la división o diáiresis es esta del sofista como cazador. Recordemos que la caza era parte de la técnica adquisitiva,
como cazador de seres vivos que caminan, terrestres, domésticos, humanos, en forma privada, por un salario, con intercambio de dinero, con apariencia de enseñanza de la virtud y que se ejerce sobre jóvenes adinerados y distinguidos. ¿Bien? Así produce la división. Aquí está sintetizada la definición. Antes hubo todo un proceso que empezó así. El sofista, ¿tiene una técnica o no? La tiene. ¿Su técnica es productiva o es adquisitiva? Y ahí dicen, es adquisitiva, porque es un cazador. ¿Un cazador de qué? De hombres. ¿Y cómo caza hombres? Ofreciéndoles, ahí está el anzuelo del sofista, ofreciéndoles el conocimiento de la virtud a cambio de un salario, etcétera, etcétera. O sea, se aplica el método de la división y se llega hasta a esta definición. Quiero decir que la definición que Platón va a mantener en última instancia del sofista es la última, la que define al sofista como erístico, etc. Las anteriores son como ejercicios preparatorios que no dan en el blanco, porque no capturan al sofista en su técnica específica, sino en accidentes, podríamos decir. No en la esencia, sino en el accidente. Pero no porque sí Platón puso estas definiciones fallidas, que son definiciones fallidas solo en cuanto que no capturan la esencia del sofista. No porque no sea verdad que el sofista sea un cazador de jóvenes adinerados por un salario, etc. No es que no sea verdadero, no es por eso que la definición es fallida. La definición es fallida porque no captura la esencia. ¿Bien? El qué es, el tiestin. Ahora, no por casualidad Platón pone todas estas definiciones fallidas antes. Una lectura es que, bueno, para llegar a la definición hay que hacer muchos intentos, y muchos intentos van a ser fallidos, porque la definición no es fácil. Eso es una lectura. Se puede agregar otra lectura, y es que Platón, en todas estas definiciones anteriores, lo que quiere hacer es burlarse de los sofistas e insultarlos de forma, ¿cómo decirlo? De forma disimulada. Insultarlos, ridiculizarlos de forma disimulada y elegante. Son un poco pendencieras estas definiciones. A eso es a lo que voy. Bueno, después parece que el sofista participa de la técnica del intercambio. Que era parte de la técnica adquisitiva. La técnica del intercambio a su vez se divide en dos formas, la donación y la técnica mercantil. La donación es cuando se da algo gratis y la técnica mercantil es cuando se vende. Bueno, el sofista es un vendedor. Y por este lado va la segunda definición, es un vendedor de conocimientos. Es un vendedor de conocimientos. Y se resume esta segunda definición de esta manera. La sofística se ha mostrado, en segundo lugar, como aquella parte de la técnica adquisitiva, del intercambio, de la técnica mercantil, del comercio exterior. ¿Por qué comercio exterior? Porque los sofistas siempre eran extranjeros. En general eran extranjeros a donde brindaban sus servicios. Del comercio exterior, del comercio del alma que se ocupa de razonamientos y de conocimientos acerca de la perfección arete. ¿Bien? La segunda definición del sofista que se ofrece en Sofista es la de que el sofista practica la técnica adquisitiva del intercambio mercantil, por lo tanto es un vendedor
de temas que son relevantes para el alma, no para el cuerpo, y en particular, ¿qué vende? Razonamientos y conocimientos acerca de la perfección. ¿Bien? Es un vendedor de conocimientos, entre comillas, acerca de la perfección. Esto es, de forma velada, una injuria que Platón pretende lanzarle a los sofistas, porque siguiendo la tradición socrática y la tradición órfico-pitagórica, para Platón el conocimiento no se debe vender. No se debe vender, porque el conocimiento tiene un valor, si no sagrado, casi sagrado. Y entonces se debe mantener entre las personas adecuadas. Por eso remito a la herencia socrática de esta idea de Platón y a la herencia órfico-pitagórica, donde los órfico-pitagóricos directamente practicaban un sectarismo hermético. Por eso conocemos tan poco del pensamiento pitagórico. Bueno, luego viene otra definición que sigue en la misma línea, el sofista como vendedor. Ahora, antes habíamos dicho que era un vendedor de comercio exterior, ahora aparece como un minorista que vende los conocimientos que produce. Los conocimientos que produce. Conocimientos entre comillas, eso es importante. Porque Platón va a negar que los sofistas participen del conocimiento. Bueno, entonces, según la primera definición, el sofista era un cazador de jóvenes adinerados cuyo anzuelo, digamos, era la enseñanza de la virtud, y lo hacía a cambio de un salario, y en ese sentido los cazaba. En esta segunda y tercera definición, el sofista aparece como un vendedor, eso es lo que es un vendedor, de conocimientos, entre comillas, acerca de la virtud. ¿Bien? Luego se ensaya otra definición, partiendo de nuevo de que el sofista participa de la técnica adquisitiva. Entonces, la técnica adquisitiva se divide en la lucha o el intercambio. Entonces, va a decir Platón que el sofista participa de la lucha. ¿Por qué? Porque ya se va a ir enfilando en esta definición, en esta tercera definición, al sofista como erístico. Y la erística es lucha con argumentos. Entonces, la técnica del sofista es una técnica adquisitiva de lucha. A su vez, la técnica de lucha se divide en dos: competición y combate. La técnica del sofista cae bajo el combate. A su vez, el combate puede ser cuerpo a cuerpo, y en ese caso se llama violencia, dice Platón. Pero por otro lado tenemos cuando el combate es argumental, y a esto lo llama cuestionamiento. Y bueno, la lucha que practican los sofistas, que es un combate, es una lucha y un combate con argumentos. A su vez, esta lucha con argumentos se puede dividir en dos: cuando es pública, por ejemplo, en las instancias judiciales o en las instancias políticas, o cuando es en privado. Y los sofistas practican esta lucha de los argumentos en privado, no en público.
Bueno, son políticos. Y a esta lucha, a este combate con argumentos en privado, se lo llama antilogía, contestación. Ya estamos cerca de la definición del sofista como erístico. A su vez, este combate de argumentos en privado puede ser sobre distintos temas, pero también puede ser sobre lo justo y lo injusto. Y es sobre esto, sobre lo que ejercita la técnica de la discusión el sofista, sobre lo justo y lo injusto. A su vez, esta técnica de la discusión puede ser dilapiladora de dinero o acrecentadora de dinero. Con lo cual, de nuevo, el tema del dinero y el conocimiento mezclado, cosa que para Platón es repugnante, ¿no? Que se mezcle conocimiento y dinero es repugnante y podríamos decir que es un sacrilegio. Y obviamente estas discusiones privadas de los sofistas hacen ganar dinero. Y esta es la cuarta definición del sofista. Primero se lo había definido como cazador de jóvenes con dinero, etcétera, ofreciendo una enseñanza de la virtud, etcétera. Después se lo había definido como vendedor de conocimientos, y esa definición de vendedor como conocimiento como vendedor de conocimientos tenía dos formas de enunciarse, en fin. Y ahora aparece que una cuarta definición que, bueno, dice así: el sofista no es otra cosa que un miembro de un género que gana dinero, que posee la técnica de la discusión, o sea, la erística, que es parte de la contestación. La contestación, ¿qué era? Era el combate con argumentos en privado. Que es parte del cuestionamiento, que es el combate de argumentos, del combate, de la lucha, de la adquisición. ¿Ven cómo el método después se sintetiza y se arma la definición? O sea, el método es un procedimiento y el producto es una definición. Tenemos una forma A, la incluimos en una forma X sumamente general. Dividimos la forma X en dos formas, Y y Z. Supongamos que A está bajo I. Dividimos I de nuevo, R y S. Supongamos que A está bajo R. Dividimos de nuevo R, T y V. Y supongamos que A es igual a T. En ese caso, A se define como X, Y, R, T. Entonces, el método produce la definición a través de un árbol de formas donde unas formas abarcan a otras. ¿Bien? Y ese es el método dialéctico de la definición, que es platónico, no es socrático. El problema de la definición es siempre un problema fundamental para Platón. Es siempre un problema fundamental para Platón, tanto en su etapa socrática como en su etapa madura. En la etapa socrática lo trabaja con la mayéutica, en los diálogos socráticos. Le pregunta al otro cómo define tal cosa, y luego le sigue preguntando, y en general lo que pasa es que la definición está mal. Después, cuando Platón desarrolla la teoría de las ideas, desarrolla un método de definición, que es el método de la diáiresis, de la división, y que consiste en eso que expliqué. Primero ubicamos una forma general que abarca esta forma que queremos definir, la dividimos, vemos
en cuál de los subgéneros está la forma que queremos dividir, seguimos dividiendo hasta que llegamos a la forma misma que queríamos dividir. Y ahí sintetizamos. Es análisis y síntesis. Es aplicar análisis y síntesis. Este método de la división a través de la diáiresis. Bien. Después de esta cuarta definición, en el pasaje 226b hasta 231b, Platón define no al sofista, sino al sofista de noble estirpe, que no es lo mismo que el sofista. El sofista de noble estirpe es algo parecido al sofista, pero filósofo. El paradigma de sofista de noble estirpe es Sócrates. ¿Qué es lo que caracteriza al sofista de noble estirpe? Bueno, primero que nada, su técnica es una técnica de purificación del alma. ¿Cómo purifica el alma del otro, el sofista de noble estirpe? A través de la refutación, a través de la mayéutica y la refutación. ¿Y por qué eso es una purificación? Porque cuando la persona cree que sabe sin saber, su alma está impura y eso le impide conocer, porque ya cree que sabe. Entonces el sofista de noble estirpe, que el paradigma es Sócrates, aunque no está explicitado, el sofista de noble estirpe que se define en este pasaje, que es una digresión de la cuestión general de qué es un sofista, que va de 226 226b 231b, el sofista de noble estirpe lo que hace es una purificación del alma del otro. ¿Y cómo purifica el alma del otro? Arrancándole un mal. ¿Y cuál es el mal que este sofista de noble estirpe le arranca al alma del otro? El creer que sabe cuando no sabe. ¿Y cómo se lo arranca? Con la refutación. Lo interroga, le aplica la mayéutica y después le muestra que se contradice. Y de esa forma el otro se da cuenta que creía saber sin saber. Y de esa forma, al darse cuenta de que creía saber sin saber, deja de creer que sabe. Y así se purifica y se vuelve capaz de aprender. Porque mientras que él cree saber sin saber, es incapaz de aprender sobre eso que él cree saber sin saber. Cuando es purificado a través de la mayéutica refutadora, se vuelve capaz de conocer y se le arranca un mal del alma. ¿Cuál? La ignorancia, que tiene la forma particular de creer que se sabe cuando no se sabe. Este sofista de noble estirpe no es el sofista. El sofista, para Platón, no es el sofista de noble estirpe. El sofista de noble estirpe, lo que tiene en común con el sofista es la refutación, porque el sofista también refuta. Ya vimos, practicaba la técnica de la discusión. El sofista también refuta. Pero la diferencia está en que la refutación del sofista de noble estirpe es verdaderamente purificadora y verdaderamente refutación. Mientras que la refutación del sofista, como vamos a ver, es vana. Es vana, es verbal. Y no da ningún provecho al refutado, mientras que la refutación del sofista de noble estirpe da un enorme provecho. Es como un médico del alma. Es como un médico del alma, el sofista de noble estirpe.
le da salud al alma al arrancarle un mal, que es justamente el prejuicio de creer que sabe cuando no sabe. Bueno, ¿por qué está esta digresión de la definición del sofista de noble estirpe en el medio del problema de que es un sofista en el sofista de Platón? Mi hipótesis es que de forma velada Platón quiere tomar por los cuernos el problema de si Sócrates era un sofista o no. Y Platón dice sí, era un sofista, pero de noble estirpe, no ordinario. Era un sofista, pero no ordinario, era de noble estirpe. Bien. Después de la definición del sofista de noble estirpe, Teteto, que es el interlocutor del extranjero de Elea, que como dije es el portavoz de Platón supuestamente y es el principal protagonista y el que conduce la conversación, etc. Teteto dice que está confundido porque se llega a muchas definiciones del sofista. No puede ser, porque el sofista debe tener una definición. Una forma tiene una definición, no varias. Entonces, ¿qué pasa? Estamos trabajando mal con el método de la división. Entonces, ahí hacen un parate, digamos, y recapitulan las apariencias que brindó el sofista. O sea, todas las definiciones anteriores se catalogan como definiciones de aspectos del sofista, de apariencias del sofista, no de la esencia del sofista. Y entonces se dice, bueno, primero lo descubrimos como un cazador por salario de jóvenes adinerados. Ese es el resumen de la primera definición. En segundo lugar, como un mercader de los conocimientos del alma. En tercer lugar, como un minorista en los conocimientos del alma. En cuarto lugar, como un atleta en la lucha argumentativa confinado a la técnica de la discusión, etc. Y ahí razonan que, bueno, que algo está mal, porque la definición del sofista tiene que ser única y todas estas son verdaderas del sofista, pero no definen al sofista, no definen la esencia del sofista. Son cosas verdaderas las que se dijeron. El sofista es un cazador de jóvenes adinerados por un salario con promesa de enseñanza de la virtud, es un vendedor de conocimientos, etc. Pero eso no es la esencia. Entonces, las definiciones, aunque expresan una verdad, son fallidas en tanto definiciones, porque no capturan la esencia, el qué es. Entonces, después de esta autoevaluación, donde dicen, bueno, aplicamos el método correcto, pero incorrectamente, para definir al sofista, porque no captamos la esencia, sino accidentes. Después es que aparece la definición que va a ser la definitiva, la que captura la esencia. ¿Bien? Y que se va a basar en algo que salió a la superficie en la discusión anterior. Dice el extranjero de Elea: hay algo que me parece revelar al sofista en forma destacada. ¿Qué?, le pregunta Teteto. Dijimos que era en cierto modo un contradictor. La palabra griega es antilogikos. Erístico. Uno que practica las antilogías, la técnica de la discusión. Básicamente, el aspecto del que se van a agarrar ahora para definir al sofista es del sofista como erístico, como antilógico. ¿Qué es antilógico? No es que sea opuesto a la lógica, es que practica las antilogías. ¿Qué son las antilogías? Bueno, sobre eso vamos a profundizar cuando
estudiamos a Protágoras, pero tiene que ver con la habilidad de poder defender cualquier tesis y refutar cualquier tesis. Y defender y refutar ahí se lo tiene que poner entre comillas. Entonces, un aspecto que revela la esencia del sofista es ser un erístico, un contradictor, un antilógico. Y también que enseña la erística. ¿Bien? Ahora sí lo agarraron al sofista. Esa es la técnica del sofista, la erística. Y es eso lo que enseña, la erística, la técnica de la discusión. Y el problema que se abre es sobre qué son contradictores los sofistas, sobre qué practican la erística los sofistas. Y la respuesta es sobre todos los temas. En todos los temas los sofistas practican la erística. Como pasaba con la retórica la aplicaban en todos los temas, la erística, la técnica de la discusión, esto es saber argumentar y contraargumentar, lo aplican en todos los temas, en las cosas divinas, en lo visible en la tierra y en el cielo, en cuanto al origen y la existencia de cualquier cosa, en cuanto a las leyes, en cuanto a la política, en cuanto a las técnicas. Y entonces dice el extranjero, la técnica de contradecir, o sea, la erística, ¿no parece ser acaso, en resumidas cuentas, una cierta capacidad orientada al cuestionamiento de todas las cosas? ¿De todas las cosas? Parece que nada se le escapa. Entonces, el sofista es un erístico y es un profesor de erística, enseña eso. Pero lo que más nos importa es que es un erístico él mismo y que aplica la erística en todos los dominios. La erística, como la retórica, es una disciplina formal. Por eso puede ser universal. Es un procedimiento formal, por eso puede ser universal y aplicarse a cualquier tema. Bien, y entonces la pregunta que surge es, bueno, ¿y el sofista que es erístico y que aplica la erística a todos los temas, conoce todo? La respuesta obvia es no. Lo que él conoce es la erística. Pero ¿qué pasa? Hay un prodigio. Hay algo asombroso que produce el sofista. Y es que con la erística, frente a los jóvenes y frente a la gente poco inteligente o ignorante, da la impresión de ser el que más sabe. Sobre todo. Bien, con la erística, aplicándolo a cada tema, el erístico da la impresión, da la apariencia, y este concepto que introduzco es crucial, da la apariencia de conocer todo aquello sobre lo que aplica la erística. ¿A quién? A los jóvenes, a los ignorantes, ¿no? Como el retórico parecía sabio frente a la muchedumbre ignorante. Recordemos la clase pasada, ¿no? Siempre el sofista logra su fin cuando el otro es ignorante. Cuando el otro es alguien que sabe, el sofista queda desnudado como lo que es. Una especie de estafador. En fin, entonces, el sofista es un erístico, practica la erística en todos los dominios, pero no conoce más que la erística. Y no conoce todo, pero da la impresión de conocer todo. ¿Y cómo es eso? Gracias a la erística, justamente. Pero ¿frente a quién da la impresión de conocer todas las cosas? Frente a los ignorantes, los jóvenes en primer lugar. Y porque da esa impresión es que tienen tanto éxito los sofistas como maestros. Por eso van hacia ellos los jóvenes
y son casados, porque con la erística dan la impresión de saber. ¿Bien? Entonces, el sofista, como erístico, que aplica la erística en todos los dominios del saber, pero sin tener más conocimiento que el de la erística, tiene una doxastike episteme universal. Tiene una episteme doxastike. ¿Qué quiere decir doxastike aquí? Quiere decir aparente, para la opinión. Es una episteme para la opinión, según la opinión, no según el conocimiento. Es una episteme, una pseudoepisteme. Entonces, el sofista, como erístico, que aplica la erística en todos los dominios del saber y en todos los dominios del saber frente a los ignorantes, parece saber y saber más que nadie. Lo que en realidad tiene es el conocimiento de la erística y una pseudoepisteme universal. Sí, ¿querías preguntar algo? No. Bien. Entonces se llega a este punto. Y ahora lo que se va a hacer es subsumir al sofista. Ya se lo empezó a definir, pero ahora se va a aplicar el método de la división, el método de la reunión y la división. Entonces se va a traer a colación la técnica de producir imágenes, porque el sofista produce imágenes. ¿Por qué produce imágenes? Primero, porque produce la apariencia de que sabe. Y segundo, porque lo que él dice, los logoi que él dice, son imágenes. Hay una concepción pictórica del lenguaje aquí, en el sofista. Son imágenes, son figuras. La concepción pictórica de la proposición empieza con Platón. Esto es importante. La concepción pictórica de la proposición que Wittgenstein en el Tractatus hizo famosa empieza con Platón, en el sofista, sobre todo. Bueno, la cuestión es que el sofista pertenece a la técnica de producir imágenes. ¿Por qué? Porque con la erística él produce imágenes, la imagen de que él sabe y la imagen de que e imágenes que son los discursos que parecen verdaderos. O sea, produce la imagen de que sabe, produce imágenes que son discursos, que en general son falsos, y a su vez produce la imagen de que estos discursos son verdaderos. Entonces se subsume al sofista como erístico en la técnica general de producir imágenes. Es un productor de imágenes. La técnica de producir imágenes es parte de la técnica productiva. Recordemos, la técnica en sí se divide en dos: técnica productiva y técnica adquisitiva. La técnica productiva producía lo que no existía. Produce una cosa. La técnica adquisitiva se apropia de una cosa. La técnica de hacer imágenes es parte de la técnica productiva. ¿Bien? Entonces, al sofista como erístico, en cuanto en el ejercicio de la erística produce la apariencia de que sabe y produce discursos que aparentan ser verdaderos, participa de la técnica de la producción de hacer imágenes. Y entonces se aplica el método de la división, se subsume al sofista como erístico en la técnica más general de producción de imágenes, que es parte a su vez de la técnica productiva. ¿Bien? Ahora, la división sigue, porque la técnica de hacer imágenes se puede dividir en dos. Por un lado tenemos la técnica de hacer imágenes, que es figurativa, y por otro lado tenemos la técnica de hacer imágenes, que es simulativa. ¿Bien? La técnica de producir
imágenes que es figurativa, se llama tecne eikastique. ¿Qué caracteriza a la técnica de producir imágenes que es figurativa? Lo siguiente, que las imágenes que producen son semejantes, son realmente semejantes al modelo. ¿Bien? ¿Y qué caracteriza a la técnica de producir imágenes que es simulativa? Lo siguiente, que las imágenes que produce la técnica de hacer imágenes simulativa, esas imágenes parecen parecerse al modelo, pero no se parecen. En realidad, parecen parecerse al modelo, pero no se parecen. Y es eso lo que pasa con el sofista. El sofista parece parecerse al sabio, pero no se parece al sabio, no es sabio. El sofista parece decir la verdad, pero no dice la verdad. Y la técnica de hacer imágenes que es simulativa, que produce simulacros, o sea, imágenes que parecen parecerse al modelo, pero no se parecen en realidad, es la tecne fantastique, porque la apariencia es el fantasma en griego. La apariencia, esa apariencia que produce la técnica de producir imágenes simulativa, es un fantasma en griego. Bueno, el sofista, como tal, como erístico, en la medida de que produce la apariencia de que sabe, de que produce discursos que parecen verdaderos sin serlo, participa de la técnica de producir imágenes simulativa. ¿Bien? ¿Hasta aquí me seguís? Sí. Bien. Bueno, aquí en este punto aparece un problema, que es el problema de la opinión falsa. Porque si el sofista engaña, tiene que ser posible la opinión falsa, ¿verdad? Hasta aquí, en lo que llevamos de la definición del sofista, es evidente que el sofista engaña, porque el sofista hace creer que es sabio cuando no lo es. Ahora, si el sofista engaña, haciendo creer que es sabio cuando no lo es, entonces tiene que ser posible el pensamiento falso y la opinión falsa. Y tiene que ser posible la apariencia. Y aquí surge un enorme problema, porque leo, semejarse y parecer sin llegar a ser y decir algo, aunque no la verdad, son conceptos, todos ellos, que están siempre llenos de dificultades, tanto antiguamente como ahora, pues afirmar que realmente se pueden decir y pensar falsedades y decir esto sin caer en una contradicción es enormemente difícil. ¿Por qué? Porque parecería deducirse que de eso, que lo que no es existe. Porque una apariencia es justamente algo que no es, lo que parece, pero no es. Y lo falso es lo que no es. Decir lo falso es decir lo que no es. Entonces, ahí es que surge el problema de, bueno, ¿cómo es posible una apariencia? ¿Cómo es posible una opinión falsa? Y a eso se dedica todo el pasaje del sofista, que va desde 237a hasta 264b. ¿Bien? Y se resuelve el problema. Se llega a la conclusión de que se dice lo que no es cuando se dice
algo que es diferente de lo que es. ¿Y cómo se dice algo que es diferente de lo que es? Por ejemplo, si yo digo, Mauricio está sentado, digo lo que es, ¿verdad? ¿Cómo digo lo que es? Con dos palabras, Mauricio, un nombre y un verbo, onoma y rema. Onoma es nombre, rema es verbo. Juntando esos dos términos, yo produzco un logos básico, de la forma más básica, que es verdadero porque dice las cosas como son. Ahora, yo puedo producir un logo falso diciendo, por ejemplo, Mauricio vuela. Mauricio es el sujeto, vuela, ¿tá? Eso produce un logos. Y es falso, porque Mauricio no vuela, está sentado. ¿Y por qué es falso? No porque diga lo contrario de lo que es, sino porque dice algo diferente de lo que es. Lo que es que Mauricio está sentado, y volar es algo diferente de estar sentado. Y así es que combinando palabras podemos decir algo falso diciendo algo diferente de lo que es. Y de esa forma diciendo lo que no es entendido como lo diferente. ¿Bien? Bueno, después de resuelto el problema de la opinión falsa, que habilita a que pueda haber apariencias, imágenes, etc., ya no hay problema en decir que el sofista como erístico participa de la técnica de hacer imágenes y de la técnica simulativa. ¿Qué era la técnica simulativa? La que produce imágenes que parecen parecerse al modelo, pero no se parecen. A su vez estaba, por otro lado, la técnica figurativa, que era la técnica de hacer imágenes, donde las imágenes se parecen al modelo, en efecto, y muestran al modelo. El sofista no hace esto. El sofista lo que hace es una apariencia de que sabe y de que lo que dice es verdad. ¿Bien? Entonces, ahora, a esta altura del diálogo, estamos en 264C, se retoma la cuestión. Y se dice, bueno, tenemos que el sofista participa de la técnica de hacer imágenes y de la técnica simulativa. Ahora bien, la técnica de hacer imágenes es parte de una forma mayor, que es la técnica productiva. Entonces, para hacer la definición del sofista, tenemos que partir de la forma más general, que es la forma de la técnica productiva. Y se dice, bueno, la técnica productiva se divide en dos. Por un lado está la técnica productiva divina y por otro lado está la técnica productiva humana. ¿Bien? A su vez, la técnica productiva divina se divide en dos. Por un lado, produce las cosas, como las plantas, las piedras, los árboles, tú, yo, todo lo que es por naturaleza. ¿Bien? Por un lado, la técnica productiva divina se divide en la que produce realidades individuales, la fisis y todo lo que contiene. Y por otro lado, la técnica productiva divina produce imágenes de las cosas, como por ejemplo las sombras, las imágenes que se nos aparecen en sueños, distintos tipos de imágenes. ¿Bien? Lo mismo pasa con la técnica productiva humana. El arquitecto, por ejemplo, produce una casa. Y el pintor produce una imagen de una casa, una pintura de una casa. ¿Bien? Entonces, el sofista está en la técnica productiva humana de hacer imágenes simulativa
Bien, y ahí es donde engancha con lo anterior. Simulativa, porque lo que produce el sofista son apariencias, con la erística, con esa destreza erística, produce apariencias de saber, apariencias de verdad, etc. Entonces, el sofista participa de la técnica productiva, humana, no divina, no de producir realidades, sino de producir imágenes, y a su vez participa de la técnica de producir imágenes no figurativa, sino simulativa, porque el sofista no produce imágenes verdaderas, produce imágenes falsas, produce apariencias. ¿Bien? Bien, entonces el sofista participa de la técnica productiva humana de hacer imágenes simulativa. Ahora, la técnica simulativa, la técnica de producir apariencias, se puede practicar de dos maneras o se divide en dos formas. En una de las formas, el que produce la apariencia se vale de otra cosa como instrumento. Por ejemplo, el pintor. ¿Bien? Se vale de otra cosa como instrumento. A su vez, la técnica simulativa se divide en otra forma, que es aquella donde el que produce la apariencia se vale de sí mismo como instrumento. Y en esta última forma es que cae el sofista como erístico. Porque el sofista como erístico, usándose a sí mismo como instrumento, es que produce la apariencia de saber cuando no sabe y de decir la verdad cuando no dice la verdad. ¿Bien? Entonces, a esta técnica simulativa en la cual el que simula, el que produce una apariencia, se vale de sí mismo para producir la apariencia, se la llama técnica imitativa. ¿Bien? En el diálogo, se la llama técnica imitativa. Entonces, sigue la definición. El sofista participa de la técnica productiva, humana, de hacer imágenes, simulativa, imitativa. ¿Por qué? Porque se vale de sí mismo para producir la apariencia de saber y la apariencia de verdad. Ahora, esta técnica imitativa se divide en dos, porque se puede imitar a algo conociéndolo o no conociéndolo y teniendo una mera opinión. Cuando la imitación es con conocimiento, Platón la llama mimesis historique, y el traductor Néstor Luis Cordero, un especialista de gran trayectoria, traduce esta forma de la técnica imitativa, que es parte de la técnica simulativa, etcétera, que imita con conocimiento, como imitación erudita. Ahora, el sofista, como erístico y como productor de apariencias a través de sí mismo, valiéndose de sí mismo como instrumento, no lo hace con conocimiento, lo hace solo con opinión. Y a esa imitación, que es solo con opinión, se la llama conjetural, en griego doxomimetike, porque es una imitación, es una mímesis basada en la doxa, no en la episteme. ¿Bien? Entonces, hasta aquí llegamos a lo siguiente. El sofista, como erístico, participa de la técnica productiva de hacer la técnica productiva humana, no divina, de hacer imágenes, no cosas. A su vez, de la técnica de hacer imágenes simulativa, porque produce apariencias, y no figurativa, porque no produce imágenes fieles al modelo. A su vez, como para producir las apariencias se vale de sí mismo, la técnica simulativa del
sofista es imitativa, y a su vez, como el sofista imita con opinión pero no con conocimiento, la imitación que él hace es conjetural. ¿Bien? Ahora, ¿el imitador conjetural es el sofista? ¿Ya llegamos a la definición de sofista? La respuesta de Platón es no, todavía no llegamos a la definición del sofista. ¿Por qué? Porque hay un imitador conjetural que es el ingenuo. ¿Cuál es el imitador conjetural que es el ingenuo? Aquel que produce una apariencia de ser lo que no es sin saberlo. Mientras que el sofista no produce una apariencia de ser lo que no es sin saberlo. El sofista produce una apariencia de ser lo que no es a sabiendas. Y por eso se le dice imitador irónico. El sofista, como imitador conjetural, es un imitador irónico. Porque él sabe que solo sabe la erística y que todas sus palabras, son una trampa. En fin, es un imitador irónico. Entonces, tenemos que el sofista participa de la técnica productiva, humana, de hacer imágenes, simulativa, imitativa, porque el sofista se vale de sí mismo como instrumento para producir la apariencia, conjetural, porque el sofista, para producir la apariencia de que sabe, no se basa en el conocimiento, sino en la opinión. Y a su vez, en tanto imitador conjetural, es irónico. ¿Por qué? Porque no es ingenuo. No es ingenuo, es irónico. Ahora, con esto, ¿ya llegamos a la definición del sofista? Platón dice no. ¿Por qué? Porque el imitador irónico se divide en dos. Por un lado están los que ironizan en público con largos discursos dirigidos a la muchedumbre, y por otro, los que en privado, valiéndose de discursos breves, obligan al interlocutor a contradecirse a sí mismo. Bien, entonces, el primero, el que es un imitador irónico, que hace esa simulación irónica en público ante la muchedumbre, es el orador popular, el demagogo. ¿Bien? Y el que lo hace en privado es el sofista. Y ahí sí, ya llegamos a la definición del sofista. Y la leo, está al final. Dice: la imitación propia de la técnica de la discusión, en la parte irónica de su aspecto, aquí dice erudito, pero debería decir conjetural, aquí hubo un problema, de su aspecto conjetural, del género simulativo de la técnica, no divina sino humana, de hacer imágenes, dentro de la producción, en la parte limitada a fabricar ilusiones en los discursos, quien dijera que esta es realmente la estirpe y la sangre del sofista, diría la verdad máxima. Punto. Y ahí termina el diálogo. Entonces, resumiendo, esta última definición del sofista lo define de esta manera. El sofista participa de la técnica productiva, humana, de hacer imágenes, simulativa, porque produce imágenes que son apariencias y no imágenes fieles al modelo. A su vez, como el sofista, para producir estas apariencias se vale de sí mismo como instrumento, la técnica simulativa que él practica es imitativa. A su vez, como el sofista imita y practica la técnica imitativa sin conocimiento, sino con opinión, esa imitación es conjetural. A su vez es irónica, porque el sofista sabe que no sabe, y es en privado. ¿Bien? Y esa es la definición última. Y se basa en el sofista como erístico.
en el sofista como profesional de la técnica de la discusión. ¿Y qué es lo que pasa? El sofista, como profesional de la técnica de la discusión, puede ejercitarse en su técnica en todos los dominios del conocimiento, en todos los dominios, y en todos los dominios del conocimiento, frente a la gente ignorante, produce la apariencia de que sabe y produce la apariencia de que lo que dice es la verdad. Y por esto es que su técnica erística es una técnica productiva, humana, de hacer imágenes, simulativa, imitativa, conjetural, irónica y en privado. Y así es como cierra todo. En última instancia, lo que le critica Platón al sofista en esta última definición del sofista como imitador conjetural, irónico, etc., es que el sofista tiene un arte que es una mala arte. Pues es un arte de engaño. Es un arte de engaño. Ese es el meollo, creo yo, de esta crítica genérica a los sofistas como erísticos en esta última definición del sofista. Antes los criticó diciéndole que eran mercaderes, cazadores de... Esas son, más que críticas, son insultos. Corteses, pero insultos. Ahora, en esta última definición del sofista como participante de la técnica productiva, humana, de hacer imágenes, simulativa, imitativa, conjetural, irónica y en privado, el meollo de la crítica está en que la erística, que es la técnica que vendría a definir al sofista, y por eso esta definición es exitosa, esta última definición es exitosa, porque define al sofista por su técnica específica y que es su esencia, es la que lo define. ¿Bien? El meollo de la crítica está en que esta erística es una mala arte, porque es un arte de engaño. Un arte de producir apariencias, de saber y de verdad. No es un arte honrada, por así decirlo. Lo que me llama la atención justamente es eso, que el sofista sabe que produce esas imágenes engañosas, ¿no? Claro. Eso, lo irónico y eso me hace pensar en algo, ¿no? Es que los sofistas, ex profeso, se desentienden de la verdad, porque como vimos en una de las clases anteriores, la gran mayoría de los sofistas creían que solo puede haber doxa y no episteme, y que la verdad es relativa o es inaccesible, y todo lo que podemos conseguir es algo parecido a la verdad. Entonces, por ese lado está lo irónico del sofista. Sí, por eso me parece como que el sofista es como una especie de crítico de la cultura, en sentido como que muestra la insuficiencia cultural de la trampa del discurso, digamos, o de querer alcanzar la verdad por medio del discurso. Creo que es eso lo que... Sí. Como en un sentido de ironía, más para nosotros más contemporáneos o posmoderno, me da esa imagen, ¿no? del sofista como mostrando la insuficiencia cultural cuando ésta quiere acceder a la verdad por medio del discurso. Si sintetizamos todo el diálogo sofista, en cuanto a las definiciones de sofista, bueno, primero, el sofista lo que quiere es dinero. Sí, porque lo trae muchas veces, ¿no? Lo que quiere es dinero.
Por eso es un cazador de jóvenes adinerados, etc. Segundo, es un vendedor de conocimiento, cosa que ya para Platón y para Sócrates es como la prostitución, es como prostituirse. En los Memorabilia de Jenofonte, Sócrates le dice a un sofista que los sofistas son como las prostitutas, mientras que él no, porque él comparte con sus amigos sus reflexiones. Hay eros en el vínculo socrático, mientras que en el vínculo sofístico no, lo que hay es prostitución, no hay eros. Y bueno, es alguien que está atrás del dinero, que es un vendedor y que tiene un arte que no es honrada. Pero recordemos que los sofistas cabalgaban sobre la erística y sobre la retórica, porque los sofistas, como regla general o como parecido de familia bastante extendido entre ellos, aceptaban el antirrealismo metafísico, la idea de que no hay realidad sino solo apariencias, y el antirrealismo epistemológico, la idea de que no hay conocimiento sino opiniones, o dicho de otro modo, que la doxa es episteme. Entonces, por eso es que, bueno, tienen cierto respaldo los sofistas. Y por eso la crítica de Platón tiene que ser mucho más radical. Tiene que mostrar que hay una diferencia entre doxa y episteme, tiene que mostrar que hay una realidad tras las apariencias, etcétera, etcétera. Y por eso es que la reacción contra los sofistas es una de las claves indispensables para entender el desarrollo del pensamiento platónico. Porque justamente lo que quiere restablecer Platón es la distinción entre realidad y apariencia. La apariencia es la physis, apariencia de las ideas, la realidad son las ideas, y la doxa es las creencias que tenemos acerca de la physis. Para esto ver el libro 5 de la República. Y la episteme es la noesis, la intelección o la anamnesis, reminiscencia de las ideas. Y bueno, en fin. Y ahí puede arrancar de raíz y puede realmente llevar a cabo una destrucción de la sofística, porque ese es el programa platónico, una destrucción de la sofística. Y podríamos decir que en cierta medida lo logró. Se llevó a cabo para la pérdida de la humanidad esa destrucción de la sofística, porque por algo no se conserva nada, o casi nada, de la obra. Los destruyó en el plano ideológico y en el plano material terminaron destruidos también. Mi exposición ya está cerrada, estoy totalmente abierto a preguntas, así que si querés pensar... No, estoy bien, Igual también, o sea, imagino que aparte de, digamos, de la destrucción argumental, si se quiere, de los contenidos sofísticos, digamos, también hay una historia, ¿no? de pugnas políticas, ¿no? Que hacen posible que ciertos materiales no se continúen a lo largo de la historia. Esto es una bobada, pero hay un meme muy divertido, el que pasaste la otra vez. Sí. El de los cristianos levantando, eso no sé si lo pasaste vos al grupo, ¿quién fue? Sí. Que a los cristianos levantando a Platón y Aristóteles, sí. y estaban por allá otros ahogándose, sí, en el fondo del mar. Sí. Y tiene que ver un poco también con esa historia política de, bueno, que hay un conjunto de discursos que por ahí
son como, no sé, como borrados o quitados del programa ideológico. Cierto. En pro de otro tipo de programa que por ahí asienta, digamos, ciertas élites. De forma totalmente irracional, porque al perder a la sofística, perdimos la clave, las grandes claves para entender al propio Platón. Ahí está lo irracional. Y ahora que vos traés a colación lo político, yo te voy a decir una cosa. La democracia ateniense, como nosotros ya estudiamos, fue el nido de los sofistas. Sí, justamente porque, por esto digo, Y la decadencia de la democracia ateniense durante la guerra del Peloponeso y gracias a la guerra del Peloponeso, en buena medida fue vista como resultado de la influencia de los sofistas en la clase política. A río revuelto, ganancia de pescador, dice el dicho, ¿no? Es como, imagino que también habrá sido una oportunidad, ¿no? Para estos personajes influir, ¿no? Políticamente. Lo fue. De hecho, su función principal era justamente instruir para la arete que es la vida política para estos polites. Siempre tenemos que tener, cuando pensemos en los sofistas y en la crítica de Platón de los sofistas, tenemos que tener de fondo el concepto de polis y el concepto de Atenas en el siglo V a.C., porque son las llaves maestras para entender todo. Sí, me he pensando en eso. Y bueno, Atenas, la democracia ateniense, entró en decadencia en buena medida por sí misma, porque se abrió un proceso histórico de irrupción del individuo y del individualismo, y eso era contradictorio con la polis. Claro. Y a ese proceso de desarrollo del individualismo contribuyó la sofística. Y Sócrates también, pero en otra dirección. Que en última instancia aspiraba a rescatar a la polis. Por eso la tragedia de Sócrates que se dice, porque Sócrates, aunque era un individualista y eso lo hacía entrar en contradicción con la polis, intentaba una síntesis ética que rearticulaba a la polis en un plano superior de pensamiento y de ética, de libertad, justamente una libertad más genuina dentro de la polis. O sea, eliminar la contradicción entre individuo y polis. Claro. Ese es el proyecto, si se quiere, político socrático. De una forma silenciosa, ¿no? Porque no habla en general de política Sócrates, habla de cómo debe vivir cada uno, pero todo eso va hacia el florecimiento de los individuos como individuos, pero de una forma políticamente posible en el sentido de la polis. Y bueno, y por eso el asesinato de Sócrates por la democracia ateniense es trágico, según Hegel y según muchos. ¿Por qué es trágico? Porque las dos partes tienen razón. La democracia ateniense tiene razón al castigar a Sócrates, porque Sócrates realmente planteaba algo que cambiaba totalmente todo, cambiaba la polis y destruía a lo que era la polis para llevar a la polis a otro nivel, a un nivel donde el individuo es realmente libre, autocrítico, ético,
racional, etc. Pero a su vez es trágico porque Sócrates tiene razón, porque su proyecto es válido y es bueno. Por eso es trágico el desenlace de Sócrates bebiendo la cicuta, según Hegel. Es trágico en sentido estricto, porque las dos partes tienen razón.